Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Chicos, como bien sabrán, hace unos pocos días hablábamos de la historia de Batman del futuro y el regreso de Joker. Y es que, ¿para qué hablar de temas más recientes y populares como She-Hulk, Black Adam, Black Panther o Shazam? Quiero decir, seguro que una película de hace 22 años también puede romper las estadísticas a mi favor y... ¿No? Bueno, pero al menos puedo monetizar y recuperar algo de... ¿Qué? ¿Tampoco? Oigan, creo que algo no está funcionando por aquí. Como sea, leyendo los comentarios del video anterior me he dado cuenta de que muchos no sabían el por qué existen dos versiones de esta misma película. Algunos me comentaron que recordaban esta escena de manera distinta y otros más me llegaron a preguntar si es que había visto la escena original de la muerte del Joker por causa de Tim Drake. Y bueno, como ya respondí suficientes comentarios explicando las cosas, creo que es más fácil hacer este video detallando a qué se deben los cambios en esta animación. Y es que sí, el trasfondo puede ser un poco oscuro en realidad. Ay, bueno, aunque se supone que yo estaba de vacaciones, un video desmonetizado es un golpe un poquito fuerte en mi billetera vacía, así que ¿iniciamos esto de una vez? Tengo hambre y además ya se estrenó God of War Ragnarok y necesito comprarlo. ¡Necesito comprarlo! Primero, un poco de contexto. La verdad es que creí que este tema ya estaba bastante gastado, pero resulta que cuando comenzaron a comentar el video y después de buscar en la plataforma no encontré demasiada información al respecto, al menos no en español y que profundizara correctamente en el tema. Quiero decir, tal vez sí existe algo que tiene que ver con esto, pero debes buscar bastante y de hecho es más fácil encontrar viejas páginas de internet que casi te explican imagen por imagen la diferencia entre ambas versiones. En este video hablamos un poco de eso, pero sin extendernos demasiado escena por escena. Batman del futuro y el regreso de Joker es sin duda una de las mejores películas del murciélago a pesar de no estar enfocada en Bruce Wayne. En la década de los 90 la censura a los medios audiovisuales era bastante notoria y se puede corroborar gracias a otras series animadas como Spider-Man, por ejemplo, donde el héroe nunca golpea a alguien directamente, además de que las armas de fuego parecen no existir aquí. Antes del lanzamiento de esta película en el año 2000, sucede en abril de 1999 la llamada masacre en la secundaria de Columbine. Dylan Keblot y Eric Harris asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor, además de lesionar a varias personas más. Todo esto para terminar suicidándose, en lugar de ser acorralados por las autoridades. Este atentado, que hasta el día de hoy sigue inspirando nuevas réplicas de ataques en escuelas, especialmente dentro de los Estados Unidos, e incluso ha generado impacto dentro de la televisión y la música, entre otros medios, llevó a todo un debate social y político que no profundizaremos aquí porque no es el lugar, pero entre tantas consecuencias podríamos decir que las leyes se agudizaron mucho más en torno a este asunto y con el estreno ya programado de esta película a mediados del año 2000, a la productora le fue ordenado eliminar o censurar las escenas consideradas de extrema violencia, además de cualquier otra sugerencia a temas adultos y todos esos diálogos amenazantes o que incluyeran las palabras muerte y asesinato. Y claro, lo que más destaca también es la escena del deceso de Joker a causa de un arma de fuego. Así que este es el motivo principal por el que existen dos versiones. El corte original muestra las secuencias de acción completas, cada puñetazo se ve claramente, hay un poco de sangre en las escenas correspondientes. Hay una escena de Batgirl hablando con dos cariñosas para encontrar a Tim Drake. Joker muere de un disparo al corazón, una de las gemelas está acostada en la cama de Jordan Price de manera bastante sugerente y ningún diálogo es censurado, al menos en las voces en inglés. Con la petición de editar este corte es entonces que vamos a parar a la película que se estrenó finalmente en diciembre del año 2000 y es la que casi todos vimos primero cuando la transmitían en la televisión. En esta versión regular o censurada, como quieras llamarle, tenemos una cinta con aproximadamente 4 minutos menos de duración. Esto se debe a que la mayoría de las escenas de peleas fueron cortadas para no ser tan violentas y existen dos secuencias que fueron omitidas por completo. La versión sin cortes no sería lanzada hasta el año 2002 gracias a la petición de los fans. La primera de estas escenas omitidas corresponde a Joker intimidando a su banda de criminales. Originalmente el payaso asesinaba a este tipo de un disparo al corazón, pero en la versión regular lo mata utilizando su gas de la risa. Posteriormente, la parte en la que las gemelas Didi se llevan el cadáver también desaparece. La segunda escena corresponde a la investigación de Terry sobre Jordan Price. Este sujeto tiene una pequeña introducción donde una de las gemelas está acostada en su cama antes de revelar su rostro. En la versión regular no vemos nada de esto y pasamos directo a la amenaza en el yate. La película censurada fue la única versión que llegó a Latinoamérica para ser doblada en el año 2000
infantil. A esto se debe que en años posteriores, en la versión sin cortes, tuvieran que llamar a otros actores para hacer los diálogos faltantes de Jordan Price y del mismo Joker. Jordan originalmente tiene la voz de Luis Miguel Pérez, quien también prestaba su voz a Superman, y en la escena del yate se nota el cambio de actor. Estoy seguro de que todos nos beneficiaremos con su experiencia. Caviar, música suave y encantadora compañía. Lo mismo sucede con Joker en esta parte. Ups, vaya, era en serio. Chicas, ¿quieren por favor sacar la basura? Díganme en comentarios si lo había notado antes. No encontré información acerca de los actores que prestaron sus voces para estas escenas y tampoco alguna fecha verídica de cuándo fueron realizadas estas adiciones al latino. Puede ser que no llamaron a los actores originales porque eran escenas mínimas o porque en la fecha en la que se realizó el trabajo ninguno de los dos trabajaba entonces en la compañía de doblaje. Hay otro par de cambios que ya no son tan relevantes en la historia como lo es el uso de cinturones de seguridad o el cambio de color en las risas escritas dentro de la cueva. La versión regular utiliza un color morado en lugar de rojo para evitar que creyéramos que estaba escrito con sangre. La escena de las gemelas Didi también fue cambiada por razones desconocidas. En la versión censurada, esta abuelita usaba los colores clásicos de Harley, dejando todavía más en claro que se trataba de la antigua secuaz del Joker. En la película sin cortes usa colores distintos, pero gracias a un simple diálogo podemos saber que aún estamos hablando de la misma villana. No encontré información respecto al cambio, tal vez fue porque aquí sería demasiado obvio que se trataba del mismo personaje como para que las nietas jamás se les ocurriera pensar que su abuelita había trabajado mano a mano con el Joker. ¿Se imaginan? Esto las habría puesto encima de cualquier cadena de mando, pero en fin. Batman del futuro y el regreso de Joker siempre será recordada como una de nuestras películas favoritas del murciélago, una trama oscura donde la violencia, aunque no es extrema como tal, sí era necesaria para dejar en claro el por qué Bruce Wayne no permitía que Terry se enfrentara a este maniático. Sí, antes de que me lo digan, ya sé que existen animaciones mucho más gore, violentas, explícitas o lo que quieras, pero aclaro que no estoy hablando de la historia de la animación en general desde sus inicios, sino a lo que corresponde dentro del universo animado de Bruce Timm, y es que esta película en particular tal vez sea la más madura y adulta de todas en términos de clasificación e historia, teniendo en cuenta que estaba dirigida a un público infantil, y por eso decidieron editar todo el producto en lugar de cambiar a una clasificación para adultos. Otro buen ejemplo podría ser Batman y la máscara del fantasma. Tal vez debería hablar pronto de ella. Antes de cerrar el video y como curiosidad, solo te hago saber que la historia pudo tener otra escena igual o más escalofriante que la tortura de Tim Drake. Uno de los bocetos descartados nos mostraba a Bruce Wayne visitando el arruinado asilo de Arkham para buscar los restos de Joker, además de vislumbrar las viejas habitaciones de sus enemigos, siendo los más evidentes el Acertijo y Hiedra Venenosa. También terminaría por encontrar el putrefacto cadáver de Joker colgando del techo con la leyenda "Lo sé" escrito en él. Esta escena quizás fue descartada porque en la serie de Batman del futuro los restos del payaso se encontraban en una mina, y otra buena razón también podría ser que era demasiada oscuridad para una película dirigida a los niños. Cualquiera de los dos motivos es válido en mi opinión. Más adelante esta idea sería rescatada para el videojuego y también para los cómics, aunque para ser sincero, me esperaba una imagen más aterradora aquí. Muy bien, espero que les haya gustado este pequeño análisis. Como dije, la única intención es responder algunas de las preguntas que me dejaron en el video anterior, que por cierto me bloquearon y tuve que volverlo a subir, así que una disculpa por la notificación repetida. Trataré de hacer más seguido este tipo de contenido analizando algunos temas en concreto sobre el Timmverse, ya que me lo han pedido bastante. No sé cuándo los haré, pero los haré, y al menos para este mes de noviembre puedo decirles que al fin voy a publicar los videos de Young Justice. Ya no, hijo. No te creo. Tengo pensado un video para cada temporada y quizás uno extra donde hablemos de lleno sobre este universo, al igual que lo hicimos con Dioses y Monstruos, que a pesar de no ser uno de los videos más vistos, es uno de mis favoritos personales. Sí, aunque lo haya hecho yo. No sé si terminaré todos los videos de Young Justice antes de diciembre, pero créanme que haré lo posible. No te creo. Muchas gracias por haber pasado por aquí, chicos. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.